Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hace más de 2 años estamos recorriendo América en motorhome. Hoy nos encontramos en Uruguay, más precisamente en la playa Artilleros, que está camino entre Colonia y Montevideo. Es nuestro sexto país en esta aventura y estamos en un lugar paradisíaco prácticamente. Llegamos ayer a la tardecita y hay una paz increíble. Hay muy pocas casas, las casas son más que nada de veraneo y como estamos en invierno no hay nadie, estamos solos con la playa enorme, el río de la Plata que ahora les voy a mostrar. La verdad que un lugar hermoso y pasamos una noche re tranquila. Sí, y lo mejor es que pudimos estacionar a nada de la playa. Y lo peor es que a la mañana se me cayó el café y manché todo, así que bueno, estuvimos toda la mañana limpiando un poco las cosas. Lo bueno es que hay solcito para secar. Sí, porque tuvimos que sacar la funda del almohadón, ropa que estaba arriba del sillón y se manchó con café, así que está todo en el parabrisas de Blanquita secando. Así que bueno, en este capítulo la idea es llegar a la capital de Uruguay, a la ciudad de Montevideo, pero en el medio vamos a hacer algunas paradas, así que los invitamos a vivirlo con nosotros. Pasamos la noche en ese lugar donde está Blanquita, abajo de los árboles, en el pastito, la verdad que estuvo hermoso. Y si giro la cámara, miren la vista que tuvimos a la noche, hoy cuando desayunamos. Hay una paz en este lugar tremenda. El agua ahora está baja, porque como tiene entrada de mar, la marea baja y sube. Pero nada, la verdad que es hermoso este lugar. Por allá hay dos familias caminando, muy tranquilo. Es una belleza. Creo que Uruguay nos está mal acostumbrando a dormir en lugares así con mucha tranquilidad y la verdad que es hermoso. Es para quedarse todo el día así en la playa si no hiciera tanto fresquito. Sí, hizo bastante frío a la noche y además también el plus es que estamos en temporada baja y bueno, como no podemos disfrutar metiéndonos al agua, podemos disfrutar de estar en estos patios sin que nadie te eche, digamos. Sin que nadie te eche y escuchando a los pajaritos porque no hay casi gente, así que escuchamos pasar a los pajaritos, a los perritos. Por eso nos gusta siempre viajar en temporada baja y no en temporada alta. Y bueno, vamos a arrancar el día. Vamos a agarrar ruta con destino final Montevideo, pero quédense que les vamos a mostrar un pueblo que dicen que es muy bonito. ¿Vamos? Vamos. Como estamos por ir a Montevideo, tanto Montevideo como la zona de Canelones, que es afuera de Montevideo, están con una crisis hídrica importante. El agua que sale de las canillas es un poco salada porque está mezclada con agua salada. Así que lo que vamos a hacer es cargar agua antes de ir. Ayer cargamos en Colonia, hoy vamos a completar lo que usamos para bañarnos y para lavar los platos, para ir con el tanque 100% lleno y eso nos va a dar una autonomía de unos 7 días, 8 días más o menos. Ya tenemos todo el tanque de agua de Blanquita cargado y quería mostrarles esta playa que es en la que dormimos, pero lo que quería mostrarles es que todas las playas que hemos pasado hasta ahora en Uruguay tienen baños que en general suelen estar en muy buen estado. También hay parrillas, la verdad que siempre están muy bien preparadas las playas. Hicimos la primera parada del día, estamos en Colonia Valdense, que es un pueblo con mucha historia. Está dentro de la zona conocida como Costa del Inmigrante y esta colonia fue fundada en 1858 cuando vinieron inmigrantes piamonteses del norte de Italia que llegaron hasta Uruguay buscando un futuro mejor, una vida mejor a la que estaban pasando allá. Además eran perseguidos por las reformas a la iglesia que estaba proponiendo Pedro Baldo, el creador y fundador del movimiento religioso valdense, al cual pertenecían estos inmigrantes. Llegaron hasta esta zona de Uruguay y fundaron lo que hoy conocemos como Colonia Valdense.
Ahí tenemos una fotogalería de Colonia Valdense en el tiempo y también tenemos acá la iglesia evangélica valdense del año 1898 y a la derecha tenemos el Museo Valdense. Son la verdad muy lindas las construcciones, está todo en muy buen estado, muy bien mantenido. Así que nada, la verdad que es una linda parada para hacer en el camino. No es muy larga porque solo hay un par de cosas para ver, pero está buena. Sobre todo edificios y construcciones de la época que son llamativos, son pintorescos. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir ruta hasta Nueva Helvecia. Acá tenemos al liceo, que fue construido en 1888 y fue el primero del interior del país. A principios del siglo XX este liceo también empezó a recibir alumnos de las colonias vecinas a Colonia Valdense y de los departamentos de San José y Soriano. Y además en Colonia Valdense en noviembre se hace la fiesta de la Cata Nacional de Queso. Nosotros somos súper queseros, así que nos hubiese gustado venir en noviembre, me parece. Sí, además todo el departamento de Colonia es un departamento en el que se hace mucho queso, por eso acá existe el queso Colonia, que es un queso semiduro muy rico, ya lo hemos probado. Así que bueno, vamos a ir hasta Nueva Helvecia, que son unos 6 kilómetros. Llegamos a Nueva Helvecia, estamos en la Plaza de los Fundadores en pleno centro. Hace un rato les mostramos Colonia Valdense, fundada por inmigrantes provenientes de Piamonte. Nueva Helvecia es una colonia suiza, así que, valga la redundancia, sus fundadores fueron en su mayoría inmigrantes de Suiza. Y de hecho, todavía hoy en día se siguen festejando algunas fiestas donde se puede probar comida suiza y también alemana y francesa. Hemos visto locales que hacen fondue de queso, distintos platos escandinavos, y en esta ciudad se hace la fiesta nacional del chocolate y es por eso que ahora les voy a mostrar que está lleno de carpas alrededor de la plaza. Sí, porque se hace en 4 días, nosotros vamos a estar en Montevideo cuando se haga la fiesta, pero bueno, esperan que venga mucha gente. Nos decían que viven más o menos unas 13.000 personas y esperan que vengan unas 15.000. También hay muchas construcciones de estilo suizo y de estilo alemán, así que bueno, vamos a recorrer un poco Nueva Helvecia. En las 4 esquinas de la plaza hay kioscos que venden un poquito de todo y son bastante pintorescos. Queríamos mostrarles esta estación de servicio que tiene la particularidad de que los surtidores están directamente en la calle. Uno tiene que parar ahí como está la camioneta y carga combustible. ¿Qué te robaste que tenés esa caja enorme? Nada, mirá todo lo que tenemos. Recién pasó Martín de la panadería Avenida acá en Nueva Helvecia a saludarnos y nos invitó a pasar por la panadería a charlar un rato. Nos invitó a un café que estaba buenísimo con unas masitas y cuando nos íbamos nos dio esta caja que nos había preparado. Pero miren todo lo que es un montón de comida. O sea, me encanta todo igual porque sanguchitos de mí hace un montón que no comemos, pero nos dio de todo, strudel, pan lactal, alfajorcitos, galletas. Además tiene toda una pinta. Lo que comimos
estaba buenísimo, así que le tengo una fe a todo lo que está acá adentro. Pero se nos cae la cara de la vergüenza, no hacía falta. No hacía falta, hay muchísima comida. La verdad que la gente en Uruguay nos está tratando muy bien. No podemos dejar de estar agradecidos de cómo nos están tratando y miren la pinta que tiene esto. No, tremendo la verdad. Demasiada cantidad de cosas nos dio. Vamos a comer rico por muchos días seguidos. Y vamos a salir rodando de Uruguay a este ritmo. De eso no hay duda. Hay hasta prepisas, veo ahí abajo. Miren, si seguimos sacando cosas, miren, corremos el pan lactal, hay prepisas, pan rallado. No, es un montón de comida. Acá hay un strudel. Se pasó, la verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a ordenar esto y a continuar viaje. Estamos por un camino de ripio o balastro, como le dicen acá. El GPS nos dio dos opciones, una con peaje, la otra sin peajes, así que claramente agarramos la que no tenía peaje porque los peajes en Uruguay son muy caros. Y bueno, tuvimos un desvío más o menos de 6 minutos, unos 6 kilómetros, por un camino alternativo que va todo entre estancias, con vacas a los costados, mucho verde, la verdad que igual muy bonito. Y en unos kilómetros ya volvemos a la ruta 1, a la ruta de asfalto. Buenos días. Al final no llegamos a Montevideo ayer, se nos hizo de noche en la ruta y no queríamos llegar a una ciudad grande de noche. No nos gusta llegar a ningún lado de noche, menos a una ciudad tan grande como Montevideo. Así que decidimos parar en el camino y nos vinimos al balneario Quillú. Hicimos una parada que nos recomendaron mucho y dormimos muy tranquilos y ahora les vamos a mostrar el lugar hermoso en el que estamos. Como todos los balnearios que hemos visitado del río, es un lugar más que nada de veraneo, de la gente que vive en Montevideo y alrededores. Pero este tiene una particularidad, o sea, si ustedes prestan atención, el río está muy abajo. Sí, primero que el río se ve hermoso. Planchado además. Planchado, y acá está tan a la distancia argentina que parece el mar, no se ve nada en el horizonte. Pero la particularidad es que acá hay acantilados, nosotros estamos sobre los acantilados, así que ahora vamos a bajar para ver las formaciones desde la playa. Y construyeron toda una pasarela de madera hermosa y ven, ahí se ven un poco los acantilados, la verdad que muy bonita esta playa, distinta a las otras que estábamos viendo. Así que bueno, vamos a bajar y en ese lugar pasamos la noche muy tranquilos. Bajamos ya a la playa, miren qué lindos que son los acantilados de la playa Quillú. Además ahora está medio baja la marea y hay bastante playa, digamos. Los acantilados deben tener unos 15-20 metros. Y bueno, no estamos en época para meternos a la playa, pero sí para poder apreciarlo. Allá arriba es donde estábamos recién. Y bueno, ahora paseando un ratito por la playa, son más o menos las 11 de la mañana. Vamos a despedir ahora del balneario Quillú y vamos a agarrar ruta para finalmente llegar a la ciudad de Montevideo. Más o menos tenemos unos 75 kilómetros, estimamos algo así como una hora, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden las rutas.
Paradita en la ruta para comprar unos huevos. Acá está, ya nos habíamos quedado sin huevo. ¿Cuánto estaba el maple? Estaba $2.15 el maple de 30 huevos, unos $6 aproximadamente. Y tenemos unos 30 huevos, así que bien, tenemos para un tiempito ahora. Sí, los voy a guardar antes de que se me caigan y se rompan. Estamos cruzando por el peaje de Barra Santa Lucía, si no me equivoco. Ahora vamos a cruzar el río Santa Lucía y acá tenemos un peaje en el Puente Viejo. Que esta es la antigua Ruta 1. Está al mismo precio, 134 pesos uruguayos. Sí. Este es el puente metálico, le decían allá adelante. Del otro lado está la nueva Ruta 1. Muy pintoresco. Miren qué hermosa postal de Montevideo. Ya estamos muy cerquita de la zona céntrica. Es hermosa la arquitectura del centro de Montevideo. El GPS nos mandó por acá. Así que bueno, vamos despacito y disfrutando de la arquitectura de esta ciudad enorme. Montevideo es una ciudad costera. Ahora estamos recorriendo la Rambla, que es una de las ramblas más largas del mundo, con unos 24 kilómetros de costa. ¡Qué locura! Así que nada, es hermosa. Llegamos ya a Montevideo y ¿qué es lo primero que vamos a hacer como siempre? Vamos a almorzar, nos estacionamos en el estacionamiento del Faro de Punta Carretas, pero antes de bajar a visitarlo, vamos a comer unos sanguchitos de miga de la panadería Avenida de Martín que nos dio ayer. Y ayer probamos también las prepisas. Nos quedaron 4 porciones porque hicimos 2, así que comimos 1,5 y nos quedaron ahí. Y estas son facturas, bizcochos con jamón y queso dentro. Bueno, vamos a comer algo rico y después seguimos, ¿te parece? Dale. Ahora sí terminamos de almorzar y les vamos a contar sobre el Faro de Punta Carretas, que es el que está atrás mío. Es una construcción de fines del siglo XIX y desde 1948 que hace cada 10 segundos un destello de luz roja para dar un punto de referencia a los que están navegando, sobre todo a quienes se dirigen al Banco Inglés, al puerto del buceo o a la entrada del río Santa Lucía. Este faro tiene 21 metros de alto y la luz tiene un alcance de 15 millas. Se puede ingresar y subir a la cima por unos 35 pesos uruguayos, poquito menos de $1. Estamos ahora en la zona de Pocitos, una de las zonas más exclusivas de la ciudad y hermosa. Sí, es un barrio muy bonito, residencial,
Tiene edificios enormes en toda la extensión de la Rambla, muchos hoteles, muchos alojamientos. Y acá es donde se encuentra el letrero de Montevideo. Es una parada turística, obviamente. De hecho, paran acá los buses que hacen los City Tours. Y hace 6 años cuando estuvimos en Montevideo, estuvimos en este lugar, nos sacamos una foto con el cartel, que en ese entonces era blanco y ahora está celeste. Sí, ha cambiado de color. Y la playa de Pocitos además es bellísima, es de las playas más lindas creo yo que tiene acá en Montevideo. Hasta recién había un solcito hermoso, ahora se nubló un poco, pero la verdad que nos tocó un lindo día para conocer aunque sea esta parte de la ciudad. Y quisimos acercarnos para mostrarles un poco lo hermosa que es la playa de Pocitos, lo tranquila que es el agua, que si bien esto es el Río de la Plata, no es el mar Atlántico, es salada porque ya está mezclada con el mar. Así que nada, es un muy lindo lugar con una rambla hermosa para tomarse unos mates y disfrutar de la ciudad. Sí, la verdad que es muy bonito. Montevideo está tan linda como la recordábamos y yo creo que ya mañana vamos a ir a la parte histórica, al casco histórico, a la calle principal que es la 18 de julio. Así que bueno amigos, estamos muy contentos de haber vuelto a Montevideo, esta ciudad que es hermosa, que tiene alma de pueblo, que la verdad que es muy linda. Es muy bonita, esperamos que les haya gustado este capítulo y que no se pierdan el que viene, que les vamos a mostrar mucho más de esta ciudad. Así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo.